Aquí encontramos una historia So here we see the story muy controversial that's very controversial. porque realmente yo no había entendido antes este pasaje. Because honestly, I hadn't quite fully understood this passage before. Yo no entendía por qué Jesús, I didn't understand why Jesus, cuando viene una mujer pidiendo ayuda, a decirle que ayude a su hija, a woman comes begging for help porque está endemoniada, because she's y possessed. Jesús echaba fuera a los demonios, ¿no? And Y ella Jesus cast out sabía que demons. Jesús podía ayudarla. She had heard that he could help her, Y Jesús no la quiere ayudar. and Jesus didn't want to ¿Por help her. qué? Why? Y cuando ella insiste, When she Jesús le insists, dice, Jesus says, primero le dice que solo fue enviado a las ovejas de la casa de Israel. he says, I was sent only to the lost sheep of Israel. Después ella insiste And she insists some more. y Jesús le contesta, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Then he says again, it is not right to take the children's bread En la and otra- toss it to the dogs. En la otra versión dice a los perros. Entonces, ¿cómo es que Jesús le dice a una mujer perro? So why is Jesus calling this woman a dog? Jesús está insultando a esta He's mujer. insulting this woman? ¿Por qué? Why? Ese no es el Jesús que yo conozco. That's not the El Jesus that I Dios de know. amor, The Jesus of el love, que ayudaba a todos. who helped everyone? Entonces, ¿qué pasa con esta historia? So what's up with this story? Y sinceramente yo nunca lo había And entendido. honestly, I didn't understand it until now. Hasta ahora. Until now. Que me puse a preguntarle, Señor, ¿por qué? I asked him, Lord, why? Porque en la Biblia encontramos que Jesús le dice a una mujer un insulto. Why do we see in the Bible that Jesus insulted a woman? Entonces, como les he dicho otras veces, So para like I've said entender el before, mensaje, to understand the message, tenemos que estudiar, We gotta profundizar study, y conocer la historia que dig está deeper, detrás. and learn ¿Ok? the story that's Y ahí behind es the donde story. está And that's where la the verdad truth lies del mensaje que Jesús nos of the quiere dar. message that he wants to speak Okay. to us. Entonces dice que Jesús So it says here that Jesus se fue a la región de Tiro y Sidón. went to the area of Tyrus and Sidon. Estamos hablando de una región que no era de los judíos, del pueblo de Israel. This region wasn't Israel, it wasn't No Jewish. era una tierra, un lugar donde conocían a Dios. It wasn't a land Donde where they honraban knew of a the Dios. God of Israel. El pueblo de Israel era el que conocía a Dios. It was ¿Ok? the people of Israel who knew the God of En el Israel. versículo 22 dice, una mujer cananea. Verse 22 says, a Canaanite woman from that vicinity. Entonces aquí comienza todo. So here's where it starts. Esta mujer era cananea. This woman was from ¿Qué Canaan. significa eso? What does that mean? ¿Quiénes eran los cananeos? Who were the Canaanites ¿Quieren saber? at this time? Vamos a Génesis. The Canaanites. Eran de Canaán. Gracias. Ah, de Canadá no. Mira, yo dije, no, alguien ya. Ok, vamos a Génesis 9. Let's go to Genesis Regresamos al chapter principio. 9. All the way back to the beginning. En Génesis 9 encontramos la situación o la historia donde ya había pasado el diluvio, Here we find where the flood had already happened. ya Noé y su familia habían sido salvados Noah and his family had y been habían saved, tocado tierra. and they were on land. Entonces en Génesis 9:18 Genesis 9:18. dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Y aquí nos da una aclaración, como decir un paréntesis. Y Cam es el padre de Canaán. And here in parentheses it says Ham was a father of Canaan. Esos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. These were the three sons of Noah, and from them came the people who were scattered over the whole earth. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. When he drank some of his wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Y Cam, padre de Canaán, Ham, the father of Canaan, vio la desnudez de su padre saw his father naked y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. and told his two brothers outside. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Shem and Japheth
took a garment and laid it across their shoulders. Then they walked in backward and covered their father's naked body. Their faces were turned the other way so that they would not see their father naked. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. When Noah woke up from his wine and found out what his youngest had done, he said to him, Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Cursed be Canaan, the lowest of slaves will he be to his brothers. Ahora, esa es otra de las historias que no estaban muy claras. This is another unclear story in the Bible. Primero, la mujer era cananea. So first off, the woman in the first story was from Canaan. Los cananeos A Canaanite eran descendientes de Canaán. were descendants of Canaan. ¿Ok? ¿Quién era Canaán? Who was Canaan? Aquí está. Era hijo de Cam. Canaan was son of Shem. Y Cam era hijo de Noé. And Ham was the son of Noah. ¿Ok? Uno de los tres hijos de Noé era Cam. Y Cam engendró a Canaán. Ham was a son of Noah, who was the father of Canaan. Ahora, en esta historia, bueno, ya llegaron a tierra y Noé plantó una viña. Y pues produjo uvas y de So las they- uvas hacían vino. The ark made it to land, and one of the first things Noah did was plant a vineyard, and from grapes comes wine. Y cuando ya lograron tener vino, pues hicieron fiesta, ¿no? Y Once Noé they se had embriagó, wine, they partied, and Noah se got drunk. emborrachó. ¿Qué pasó? Dice aquí que Cam, el hijo menor, vio la desnudez de su padre. It says that Ham, the youngest of the sons, saw his father's nakedness. Toda mi vida a mí me enseñaron de que pues el hijo vio desnudo a su padre My whole life I had heard that the son saw his father naked, y que es pecado ver desnudo a tu and padre it's a sin to see your father naked. y por eso Dios se And that's enojó, why- digo, por eso Noé se enojó Noah was angry. y lo maldijo. Pero And fíjate cursed qué him. dice el versículo 25. But look what verse 25 says. Maldijo a Canaán, He cursed Canaan. no maldijo a Cam. He didn't say, I curse ¿Por Ham. qué maldijo al nieto? ¿El nieto qué culpa tenía de que el papá lo haya visto desnudo? Why did he curse his grandson if the grandson had no fault in that his father had seen him naked? ¿Verdad que escuchas historias y no tienes ni idea de qué se trata? Solo Sometimes you hear aprendes a lo que te story enseñan. and you really don't understand what's going on. You just El learn hijo what Cam- you're told. Perdón. El hijo Cam vio desnudo a Noé. Ham saw Noah naked, Y Noé maldijo a Canaán. and ¿Al Noah nieto? cursed his grandson. Para mí esto no tenía sentido. This made no sense in my mind. Entonces me pongo a investigar más. So I started ¿Qué pasó aquí? investigating. What happened here? Cuando la palabra habla aquí, vio la desnudez de su padre. When we see the words saw his father's nakedness, Esta frase la This encontramos phrase- también we see it again en Levítico, in the book of Leviticus, capítulo 18. chapter 18. Y aquí en Levítico encontramos And here in Leviticus we see que Dios le enseña a Moisés God tells y al pueblo de Moses Israel and the people of Israel los pecados que no debían hacer. the sins that they should not do. Y entonces fíjate lo que dice, cuáles eran aquellos pecados. En el versículo 3 In verse 3, dice, no haréis como lo hacen en la tierra de Egipto en la cual moraste, you must not do as they do in Egypt where you used to live, ni harás como lo hacen en la tierra de Canaán. and you must not do as they do in the land of Canaan. ¿De qué está hablando? De los pecados. What is he talking De, about? ya en este tiempo era The sins. Canaán, era una tierra muy grande donde habían venido a vivir todos los cananeos, los descendientes de Cam. Canaan was a great area, a great country where all the descendants of Canaan lived. Y la tierra de And Canaán the fue land la of tierra que Dios prometió al pueblo de Israel Was para the que la promised poseyeran. land to Israel for them to Okay. take. ¿Cuáles eran esos pecados? What were those sins? En el versículo 6. Verse 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Y luego empieza a decir, la desnudez de tu padre no descubrirás, la desnudez de tu madre no descubrirás. None of you shall approach to any that is near kin to him or uncover their nakedness. It says uncover their Aquí nakedness. está in the diciendo King James que no puedes ver la desnudez, pero no se refiere a ver a una persona desnuda. But it doesn't mean
literally to O sea, see esta them es la naked. traducción This is como se translation escribió, that was written. porque en ese tiempo se entendía lo que significaba esa frase. Because in that time it was understood Cuando that lo leemos when we en see someone la naked, it's to versión have relations with NBI, them. But if we go to the NIV version, Levítico 18, in Leviticus 18, 6, dice: verse 6, nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. no one is to approach any close relative to have sexual relations. ¿Ok? No, fíjate, cuando tú entiendes esto, So es when you que understand ver la this, desnudez de una persona Seeing someone's nakedness significaba tener relaciones sexuales con esa means to persona. have sex with that person. No significaba ver la persona Did desnuda, not mean to como see nos them dicen naked. ahora. O sea, ¿cómo Dios va a decir si ves a... salió el papá de bañarse y de pronto el niño lo vio, ¡ay, vi a mi papá! Pecado, castigado. We can't say ¿Solo that por un if accidente de ver al papá desnudo? a child was around when a father No. came out of the shower and accidentally saw him naked that the son has sinned. We cannot call that sin. Porque esos son accidentes que It pueden was an pasar. accident that could happen. El verdadero pecado aquí es tener relaciones sexuales. True sin here is to have sexual relations Aquí dice con cualquier pariente cercano. With any Y después relative. da la lista. Padre, madre, and then it goes on to say hijo, a hija, list. hermano, Father, hermana. mother, son, daughter. o los casados con un familiar. O sea, aunque Anyone sean that's parientes por related ley, by law. tampoco era permitido. Wasn't allowed. Dios prohíbe God las forbade relaciones sexuales Sexual entre relations familia. amongst family. ¿Sí? Aquí está claro en It sets Levítico. it very clear here in Leviticus. Y esos dice que eran los pecados And those were de the Canaán, sins of Canaan, de los cananeos. the Canaanites. Entonces, otra teoría Another theory, que muchos dicen that es others have said, que, ya entendiendo lo que significa ver la desnudez de tu padre, understanding that seeing the nakedness of the father really means have sexual relations, que significa tener relaciones sexuales, entonces muchos dicen so many say que Cam violó a su padre. Ham raped his father. Y esa es la otra teoría And that's de another esta- theory porque se refiere a of this eso. verse, because we see that same phrase in translation used. Entonces tiene más sentido que eso sería un grave pecado. So that makes more sense that that would be a grave ¿Sí? sin. Pero al mismo tiempo mi pregunta es, At the same ok, time, eso es un grave pecado si my él lo question hizo, is, yes, that's a sin, pero ¿por qué Noé maldijo al nieto en lugar de al But hijo? why Que fue- would si, Noah si fue él quien lo curse his violó. grandson if it was Ham who Esto did the estuvo wrong? vueltas en mi cabeza por varios días. That No was crean que spinning fue in my de un, head for several days. de un segundo que el It Señor me wasn't mostró. a one momentary revelation that God gave me. Y entonces estudiando bien esto, el por qué maldijo al hijo de su hijo. why he cursed his Fíjense lo que grandson dice en Levítico 18:7, Look pero what it en la says. nueva versión. in Leviticus 18:7. Dice, no deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Leviticus 18:7 in the NIV says, "Do not dishonor your father by having sexual relations with your mother. No lo hagas porque es tu madre. She is your mother, do not have relations with her. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, You shall not have sexual relations with your father's wife, porque sería como tenerlas con él. because that would dishonor your father, En relations la with your Reina father." Valera dice, In King James it la desnudez says, de tu padre "The nakedness of your es la father desnudez de tu is the madre. nakedness of your No la mother. descubrirás. You will not discover it. It Pero only belongs to entonces, him." cuando dice es la desnudez de tu padre, So when it y says tú the regresas a nakedness of your Génesis father, y and you go dice back to Cam Genesis, and it says, vio la Ham desnudez de su padre, saw his father's nakedness. entonces para mí me To queda me, más claro It que, makes sense o se entiende más, que Cam that Ham probablemente violó a su madre, maybe raped his mother o tuvo relaciones or con had ella. relations with her. No creo que fuera voluntario, es más probable que haya sido... I don't see it probable that it was Abuso. voluntary. It was probably No abuse. dice, pero dice, vio la desnudez de su padre. Saw his father's Y acá nakedness, it dice says. en Levítico, la desnudez de la mujer de tu padre es la desnudez de tu padre. The nakedness of your father is, or the nakedness of your father's wife is your father's Entonces, nakedness. si regresamos a Génesis, So if we go back to capítulo Genesis, 9, chapter 9, cuando dicen desde el versículo 18, habla de los 3 hijos, pero verse hace 18, un paréntesis it talks about his 3 sons, but it makes a parenthesis. y dice, Cam es el padre de Canaán. Ham was the father of Canaan.
En el capítulo 10 están todos los descendientes de Noé y de los hijos de The Noé. next chapter in Genesis gives all the descendants of Noah. Entonces, ¿por qué en el 18 se adelanta a decir quién es el hijo de Cam? So why would it say ahead of time who was Si the eso father of entra en Canaan? la historia de los Because descendientes. that would come in the story of the descendants anyways. Porque si lo que estamos entendiendo aquí, If what we're understanding here, que Cam tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé, that Ham had relations with Noah's wife, y probablemente de ahí tuvo un hijo, and from there possibly had a child, entonces Canaán es el hijo de Cam. Y entonces ahí tiene sentido por qué Noé maldice al nieto y no al that hijo. would make sense why Noah would curse his grandson. ¿Por qué Noé maldijo al hijo de Cam y Why no a did- Cam, si Cam fue el que cometió el pecado? Why did Noah curse his grandson Porque instead of his son? probablemente de ese acto de Because pecado from that act of nació un sin, hijo, a son was un hijo born, de pecado. a son of sin. Y entonces Noé maldice al hijo, So Noah a Canaán. curses Canaan, Y lo maldice diciendo que será esclavo de sus hermanos. and it calls him slave of his brothers. El entender de dónde viene todo esto, Understanding where all this comes from, entonces los cananeos ya traían este historial. so the Porque mira, Canaanites already had this history. los pecados de los padres los cometen también los hijos. Because we know the sins of the fathers va multiplicando. are repeated by their children. Lo que hace el padre lo hace el hijo. What the Y father lo que did, hace the el hijo son también lo does. hace el What the nieto. son does, the Y van grandson does. aumentando. And it goes and grows as it goes down generation by generation. Si el padre golpeaba a la madre, el hijo también va a golpear a su esposa. If a father beat his wife, the son will beat his Si el wife. padre se emborrachaba, el hijo también se If the emborracha. father was a drunkard, the son will be a drunkard. ¿Sí? Y así se va. And that's how it goes generation to generation. Entonces por eso vimos ahorita en Levítico que dice no hagas los pecados de la tierra de Canaán. That's why we saw where it said in Leviticus, do not do the sins of the land of Canaan. Cuando los del pueblo de Israel When the people of Israel se casaban con las mujeres de los cananeos, married Canaanite women, eso es lo que sucedía. this is what happened. Salmo 106, 34. Verse 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. They did not destroy the peoples as the Lord had commanded them. O sea, cuando Israel toma posesión de la tierra de Canaán, So ¿se acuerdan? when Israel takes control of the land of Canaan, Dios les dijo que destruyeran todo. the Lord told them to destroy Porque Dios everything. quería acabar con ese pueblo porque estaban pecando y pecando. God wanted to destroy that people because they were so Y deep dice, in en sin. lugar de destruirlos, But instead of destroying dice en el them, 35, it says in antes 35, se mezclaron con las naciones They y mingled aprendieron sus obras. with the nations and adopted their customs. Y sirvieron a sus ídolos, They worshiped their idols, los cuales fueron causa de su ruina. which became a snare to them. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los They demonios sacrificed their sons and daughters to false y gods derramaron la sangre and inocente, shed innocent blood. la sangre de sus hijos y de sus hijas, The blood of their sons and daughters, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de whom Canaán. they sacrificed to the idols of Canaan. ¿Cuáles eran los ídolos de Canaán? Who were the idols of Canaan? Los cananeos adoraban a Baal The y a Acera. Canaanites worshipped ¿Y quién era Baal Baal? and Asherah. Ya lo vimos en otro And estudio. who was Baal? Remember? Era aquella estatua como un toro que tenía cuernos, que le prendían It was that fuego statue which was bull-like. y sacrificaban sus hijos ahí a Baal, que era And la they- adoración al dios sol. He did this statue and they sacrificed their children Y por eso inside dice of que it. entregaban sus hijos en sacrificio a Baal. That's why it says that they Ese sacrificed era el their otro children pecado de los to Baal. cananeos. That was another great Y sin la of adoración Canaan. a Acera también, And worship to Sarah too, como diosa de la fertilidad, de la the goddess sexualidad. of sexuality and fertility. Entonces ya sabemos más quiénes eran los cananeos. All right, so we know a little bit better who the Canaanites are. Tenían áreas de pecado, de depravación sexual, They had history of adoraban sexual a Baal, deprivation. sacrificaban They sus worshiped hijos, Baal. sus hijos They a los demonios, sacrificed their kids to a demons. Baal y a Acera, adoraban dioses. They worshipped other gods. Entonces regresamos a Mateo 15. So we go back to Matthew 15. Fíjense lo que sale solo de una frase, la mujer era cananea. Imagine all the information that we get from one No puede phrase, ser. the woman was a Canaanite woman. No puedes entender todo lo que se trata You si can't no sabes understand una sola palabra de What it's qué all significa. about if you don't investigate a single word.
Ya que sabemos quién era la mujer, Now we know who era una that woman mujer was, pecadora, a sinning woman. y con razón su hija estaba endemoniada. And no wonder why her daughter was possessed. Entregaban a sus hijos a los demonios, They ofrecían a sus hijos en sacrificio. Sacrificed their kids to Tenían demons. relaciones sexuales entre They parientes, had cuando sexual Dios había relationship dicho amongst que eso era family. abominación. When God had already said that was an abomination to his sight. Entonces esta mujer viene a Jesús So this woman came to Jesus, y Jesús no le hacía caso. and Jesus didn't want to pay attention to Pero her. ¿cuál era la petición de esta mujer? But what was this woman's petition? Ten misericordia de mi hija. Have mercy on my daughter. Ayúdala. Help her. Entonces, cuando yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no le hacía caso? ¿Por qué no la So quería when I ayudar? asked myself, why didn't Jesus pay attention to Y lo her? primero que le contesta The Jesús first thing Jesus answers es que es is enviado a las ovejas perdidas de la casa that de he was Israel. sent to the lost sheep of the house of Israel. Pero no sabemos todos nosotros que Jesús vino también a los gentiles. But don't we know that ¿Que Jesus Jesús also vino came solo to para the salvar a los Gentiles? judíos o You- para salvar a todo el mundo? Well, answer me this. Did he come just for the Jews? A judíos y a gentiles, He came for everyone. a santos y a pecadores. The holy and sinners, Digo Jews santos and que se Gentiles. consideraban. Entonces, ¿por qué le dice a ella que no? Que a ella no. So why does he say no to her? En la segunda vez que le contesta a Jesús, The second time Jesus answers, que es la respuesta más fuerte, which is the stronger no answer, está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. o a los perros. Entonces, aquí hay una primera afirmación. Here's another Jesús le affirmation. está diciendo, es para los hijos. This is for the children. Y si tú te das cuenta, esta mujer le pedía un milagro, This woman pero was era una asking for a mujer miracle, pecadora but she que was no a se sinner estaba arrepintiendo who de sus was not pecados. repenting of No her le estaba sins. diciendo, Jesús, perdona mis pecados, She didn't como ask aquella for mujer que forgiveness. lloró a sus pies y le decía, perdóname. Like the Y woman that Jesús la washed his recibió. feet with her tears and said, Lord, forgive Esta me. mujer no estaba arrepentida de sus pecados. She was not Esta repentant. mujer solo necesitaba ayuda de She Jesús. just needed his help. Y Jesús sabía eso. And Jesus knew this. Y Jesús le dice, esto es para los hijos. This is for the En otras children. palabras, tú no me quieres a mí. In other words, you Tú don't want quieres me. mi poder, You mi want my milagro. power only. ¿Sí? Tú no reconoces tus You pecados. don't recognize your sin. Y Jesús lo que más le interesa, Él puede sanarnos, Jesus can librarnos, heal anyone. pero lo que más le interesa es salvarnos. What interests him Salvarnos del is saving pecado y de la us muerte eterna. from sin and from eternal death. Pero luego le dice para darlo a los perrillos. And then he says, take the children's bread and give it to the Ahora, dogs. Jesús no es una persona que insulta. Jesus is not a person to ¿Por insult qué le a dice person. entonces, le dice perra? So why is he calling her a dog? Pero cuando la mujer le contesta, I think when the woman sí answers, señor, yes sir, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Aquí esto me da una idea de que esta mujer está reconociendo que es una pecadora. So I think this gives me an Y idea that this woman is probablemente recognizing Jesús conocía her su sin. corazón And God y knew su her heart pensamiento. and her thoughts. Y sabes, tal vez esa mujer se consideraba como un perro. Maybe that woman considered herself a dog. Entonces no es tanto que Jesús la insultó, So it wasn't that Jesus insulted sino que her, Jesús sabía cómo ella se sentía. but he knew her thoughts and her feelings, and he knew Ella how se she sentía felt. nada. She Se felt sentía como as if un- nothing, Como un worth animal, nothing, como alguien que no merecía like de a dog, Dios. someone that didn't deserve anything. Y ella estaba diciendo, She was saying, sí, yo soy pecadora. yes, I'm a sinner. Sí, yo soy indigna. Yes, I am Yo not no worthy. merezco tu perdón. I Ni don't siquiera le estaba pidiendo deserve perdón. your forgiveness. Yo no merezco a Dios. I don't deserve God. Pero aún sin merecerlo, aún But- siendo pecadoras, Even as sinners, without deserving aún, it, dice, aún los perros comen las migajas but que even caen de la mesa de dogs sus amos. eat the crumbs that fall from their master's table. Esta mujer no era una hija de Dios, She was not a daughter of God. era una pecadora. She was a sinner. Pero ella sabía su condición But she knew y her sabía condition, que no mereciendo nada, and she knew that even though she didn't deserve anything, Jesús era el Hijo de Dios. Jesus was the Jesús Son of tenía God. poder para hacer And Jesus milagros. had the power to Y heal. que aunque ella no lo mereciera, And even though she didn't deserve tan it, solo una migaja de a Dios, crumb de from Jesús, God, from Jesus, podía ayudar a liberar a su hija. could free her daughter.
Y eso se llama fe. And that's called faith. Y fíjate la respuesta de Jesús. And look at Jesus' Dice, response. oh mujer, grande es tu fe. Woman, you have great faith. Y Jesús le contesta y And le dice, Jesus hágase answers, como tú quieras. Your request is granted. ¿Esta mujer merecía el milagro? Did she deserve the ¿Esta miracle? mujer fue salva? Was she No. saved? Pero solamente por la fe de ella, But by her faith, por su fe en Jesús, her faith in Jesús le Jesus, hizo un gran milagro. Jesus did a Le great contestó miracle su for her. petición y heard liberó a her su prayer, hija de los her petition, demonios. and saved her daughter. Fíjate la gran from being enseñanza que possessed. nos da el Señor en esta Look at the palabra. great teaching that we have in Hablábamos this el word. otro día que no es por nuestras obras We que were Dios talking nos the other day contesta. that it's not by our No es por actions nuestros that God ayunos saves que us. Dios nos va a It's not by escuchar. sacrificing Es our por body and nuestra fasting fe. that God hears us. It's Nuestro by our mayor level of problema de faith. recibir el milagro que Our necesitamos greatest de Dios hindrance of receiving God's es la miracles incredulidad. is the lack of faith. Entonces, aún una persona que So no es even hija de Dios, a person who is not a daughter of God, que no es salva, who is not puede saved, recibir un milagro de can Dios receive a miracle from God solo por su fe. just by faith. ¿Estamos entendiendo? Are we getting it? Imagínate nosotros que somos hijos de Imagine Dios. us, children of God. ¿Cuánto más no podemos alcanzar How los much milagros more de Dios? can we not tap into God's Por miracles by faith? No lo recibimos. O sea, como hijos, As children, ya somos herederos de sus we're already bendiciones, de sus worthy promesas. of His inheritance, of His promise. Pero Él nos la But suelta He gives them to a us través de la fe. through faith. ¿Sí? Y esto me recuerda cuando Jesús And this reminds me les when dice a los Jesus discípulos, de would say to aquellos the dos que estaban disciples, orando en el templo. those two that were praying in the temple, Uno decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador que está aquí a mi lado. Who would pray out loud and yo say, oro, "Thank you, yo God, ayuno, because I'm yo not doy like mis this guy next to me, diezmos, because gracias I porque yo fast soy and una I buena give persona, yo soy my santo." tithes and offerings. I thank you because I am holy." Y el pecador del que estaba hablando estaba ahí a un lado, decía, Señor, perdóname, ten misericordia de mí que soy And the pecador. man next to him would pray, "Father God, forgive me because I am nothing but a sinner." Y Jesús les dijo a sus discípulos, And Jesus said to his la oración disciples, que yo escuché fue la del pecador. the prayer that God heard was the sinner's prayer. Y eso no significa que tengamos que ser pecadores para que Dios nos That escuche. doesn't mean we have to be sinners for God to hear Significa us. que tenemos que entender que no It es por means nuestras And we have obras. to understand that it's not by our Si actions. nosotros nos queremos merecer a If we Dios, want to deserve God, nunca lo vamos a we lograr. will never make it. nunca vamos a alcanzar en nuestras will never fuerzas y reach nuestros sacrificios In our own strength and sacrifices, el merecernos a the Dios. deserving of God. No lo merecemos. We do not deserve No Him. somos dignos. We are not worthy. Somos pecadores. We are sinners. Y aunque tratamos de vivir en And santidad, even though we una y try to otra live vez in fallamos. holiness, we will trip once and again. Y Él nos perdona y Él tiene And He misericordia de forgives us, nosotros. and He has mercy on us. Pero no somos But we dignos. aren't worthy. Y mira que esta palabra me toca porque And this word yo tenía touches me estudiando esto desde hace Because tiempo. I've been studying this for Y a le decía, while. Señor, revélame, And I revélame asked esta God, palabra, no la entiendo. Reveal to me this word. I don't understand. Y en esta semana, en este tiempo de And in ayuno, this week and in the time of en fasting, esta búsqueda además de Dios and the searching de for su more of poder, God and His power, y entendiendo lo que el ayuno and representa, truly understanding what fasting entendiendo means, que no es en nuestra fuerza, understanding that it's not in our own strength. fue como un momento así de revelación porque yo le It decía was a like a Dios, flash of revelation in a moment. he hecho todo lo que tú me has pedido. Because I said to God, I've ¿Por done qué no me das everything you más asked de me tu poder? to. ¿Por qué no Why don't podemos you ver give tu me more of your gloria? power? Why Así can't I see como your en esas glory? iglesias donde están viendo milagros Like in many other increíbles, churches where they see sanidades miracles increíbles, all the time, incredible y healings, salvación, y la gente se está convirtiendo porque And está el poder de many Dios people ahí getting vivo. saved because God's power is there. Y yo quiero eso. That's what I want. Yo he luchado más de 12 años I have por fought ver esa gloria de Dios. For over 12 years mi to see vida, that en la glory of iglesia. God in my life and in the Yo le church. decía, ¿por qué Dios si he hecho todo lo que tú me has And I pedido? would Y say, ahí fue God, donde el Señor me hizo Why? entender. Because I've done everything I know how. Porque yo he hecho todo. Y And that's no what es por God lo que says. yo he hecho. It's because you've done Sí, everything. Dios quiere que nos santifiquemos. And yes, God wants us to sanctify Pero no es ourselves. porque yo me santifique que voy a recibir su But poder. it's not because I sanctify entonces myself es that por I will mis see His obras. power. Because Y then no it would por have su to do with gracia. my actions and Y la not by palabra His dice grace. que la salvación es por The word fe. says that salvation no is por by obras. faith
not by para que actions. nadie se gloríe. So that they can't Porque glorify entonces si es por themselves. mis obras, si es por mis ayunos, si If es it's por lo because que of yo my hago, actions or yo my me glorío. sacrifices, then I'm the one who glorify, Pero si being yo glorified. reconozco que yo no soy digna But de if Dios, I que yo no soy recognize nadie, que I'm not worthy of God, merezco su gracia, su I poder, don't deserve His grace or His power. pero yo puedo creer que Él lo puede hacer. But I can believe that He can do Aunque it, yo no lo merezca y even though aunque yo I'm no sea not digna, worthy, even though entonces I Él don't lo hace, deserve it. pero por He fe. will do it, but because of my Y faith. es la única manera de saber que solo Dios lo pudo And hacer. that's the only way to know Porque that yo no era capaz. God truly did Que yo this no era digna. because I wasn't worthy, because Y fue I cuando wasn't estaba en able. esta búsqueda que el Señor me reveló esta And it was palabra. in this search that God revealed to me this word. Porque Dios conoce nuestra It's condición. because God knows our condition. Pero cuando nosotros reconocemos But when we recognize que aunque somos pecadores, that even though we are sinners, Dios puede hacer el milagro. God can do the miracle. Jesús lo hizo. Jesus did it. ¿Se fijan que realmente no la rechazó? Do you see ¿Se that fijan que realmente He no truly did la not echó reject fuera sin ayudarla? He didn't cast her away without helping her? Jesús la ayudó. He helped her. Pero le hizo reconocer su condición de But He pecador. made her Cuando ya él recognize le dijo a los her perros, condition of sin. ella dijo, sí soy un perro. Sí When soy he pecadora. mentioned the dog, Reconoció su pecado. she said, yes, I am a dog. I recognize my sin. Y en reconocer el pecado, And in recognizing sin, pero reconocer el poder de Dios, but also a pesar de recognizing the nuestros power of pecados, God, even though we have the weight of sin on us, solo tener fe, we have faith, activó la mano de Dios and that faith activates God's y hand, le dio su milagro. and He gives her ¿Cuál es the el milagro miracle. que nosotros necesitamos? So what is that miracle we want? We Dios no need, está esperando que seas más santo para que God's te lo not pueda waiting dar. for you to be more holy to give you that miracle. Dios no está esperando que seamos perfectos He's not waiting for you to be para perfect podernos contestar esa petición. to answer your prayer. Y sí, obviamente, lo primero que necesitamos para acercarnos a Dios es arrepentirnos de nuestros pecados. And obviously, yes, we need to come closer to God, Pero repenting of tampoco our es sins. por la santidad que recibimos el milagro. But it is not by our holiness that we receive miracles. ¿Qué necesitamos para recibir What do un we need milagro? to receive our miracle? Fe. Faith. Fe. Fe Faith. es creer. Es creerle a Dios. It is believing in God. Y generalmente no vemos el poder de Dios en nuestra vida And we generally don't see porque God's creemos power en un Dios poderoso, because we believe in a pero no powerful creemos que God, Dios nos pueda usar a but we nosotros. don't truly believe God can use us. Entonces, creerle a Dios Believe God, to es que believe Dios puede God usar hasta lo más vil y menospreciado del mundo. is to believe that He can use the most Creerle a vile Dios and dirty thing on earth. es que Dios puede usar mi vida, Believing in God is believing aún that He y con can todos use mis my life, pecados pasados. even with all my past presentes. sins or present. Puede usarme a mí He can use me para obrar milagros. to make a miracle. Amén. Amén.